Ya estamos y agradecemos especialmente a la Nona Fernández que está resfriadita, está con poca voz y aún así vino a la radio. ¿Cómo estás, Nona? Bien, bien, Anto. Feliz de estar aquí. Pido disculpas por mi voz, pero se escucha. Sí, se escucha. Además que estás trabajando en Voyager, Mm. esta obra que está en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en cartelera, hasta el 17 de julio. 14 de julio, domingo 14 de julio, 19 horas. O sea, quedan 3 fines de semana. Exacto. De jueves a domingo, este fin de semana y los primeros 2 de julio para ver este encuentro entre la memoria, el teatro, en donde Nona Fernández es una obra de la pieza oscura, ¿cierto? Dirigida por Marcelo Leonard y en donde estás interpretando junto a Francisca Márquez y es mucho texto. Entonces tu voz es muy importante. Por supuesto, como cualquier obra. Así que estoy aquí intentando recuperarme para el jueves, por supuesto. Bueno, te puedo dar unos tips. Yo estuve un par de días sin poder venir a la radio y luego regresé a mí. Ahora, Nona, nosotros hablamos en su momento cuando salió Voyager, que lo traje ahí, se lo estoy mostrando a la gente que nos está viendo en YouTube, de este ejercicio que es muy recurrente en tu literatura, que tiene que ver con la memoria, ¿cierto? Con escribir desde y sobre la memoria y también con la micro y macrohistoria. Y en este caso, en el libro y también en la obra, hay varios momentos, ¿cierto?, que están marcados sobre distintos hitos. Unos tienen que ver con tu mamá, otros tienen que ver con tu participación en un memorial, ¿cierto?, para los detenidos desaparecidos de la Caravana de la Muerte en el norte. Y hay un par de momentos más que nos ayudan a reflexionar sobre la memoria. Y en literatura nosotros estamos muy acostumbrados a leerte en ese sentido. ¿Cómo fue para ti como dramaturga trabajar sobre tu propio texto para decir, ya, pero esto tengo que hacerlo más teatral? ¿Cómo se hizo eso? Mira, Voyager es un libro que no tiene ninguna disposición escénica, o sea, no tiene nada dramático, no tiene nada que ver con el teatro. Entonces, por supuesto que era un gran desafío, pero no lo hice sola, lo trabajamos en equipo, como siempre trabajamos en el teatro, y tuvimos 2 años de trabajo, de residencia, de estar pensando qué hacer. Fue un incentivo para ponernos en problemas, ¿no? ¿Qué hacemos con este texto? ¿Cómo lo podemos llevar a escena? ¿Cómo estas ideas pueden tomar un carácter escénico? Y cuando tuvimos ya algunas intuiciones escénicas, yo con esa conversación que había sido colectiva, me llevé el texto y lo destilé, por llamarlo así, en el guión que se puede ver en la escena, que es un destilado del libro, no está todo el libro evidentemente aquí, y también tomando ciertas decisiones dramáticas, como por ejemplo, que lo que ustedes van a ver en escena es la historia de 2 sondas exploratorias, Voyager 1 y Voyager 2, 2 mujeres máquinas que están perdidas en el espacio, conteniendo millones de recuerdos, pero que deciden poner en escena 4 de los millones de recuerdos que han cazado de la humanidad. Y también se cuentan a sí mismas porque están perdidas, no saben si tienen conexión con la Tierra, no saben si alguien las escucha, no saben si alguien quiere recordar con ellas o tiene necesidad de seguir haciendo memoria con ellas, ¿no? Y ese fue como el giro dramático que pudimos darle o que pude darle al texto también. Pero para mí es un encanto, un desafío, me encantan estos juegos, ¿no? De desarmar, de desbaratar materiales que son, por supuesto, afines, es mío, y después llevarlo a escena. Claro, pero eso estoy pensando en que yo he tenido la fortuna de leer todos tus libros, ver todas tus obras también, y conversar muchas veces contigo, así que chica muy afortunada, y uno puede ver los distintos orígenes, ¿no? O sea, como algo como Liceo de Niñas, por ejemplo, que fue pensado y escrito para el teatro. Para el teatro. O hace un par de años vimos Los Marcianitos, ¿cierto? Space Invaders. Space Invaders, que, claro, sí tenía, uno podría decir, había una escena más accesible. Una historia, ¿no? Claro, un colegio, estudiantes, etcétera, y ahí también La Pieza Oscura lo trabajó. Entiendo que está también en cartelera, o estuvo en cartelera Chilean Electric. Sí. Pero eso fue otra compañía que tomó otra compañía que lo hizo y que, aprovecho de decir, va a estar ahora en julio también en el GAM. Voy a ir a investigar. Sí. Y bueno, también me acuerdo que hablamos en pandemia por preguntas frecuentes. Claro. Que fue un texto raro. Un experimento que hicimos ahí, claro. Entonces, claro, estoy pensando en la vida que cada una de estas obras
y textos ha tenido y en la particularidad que van adquiriendo. Y ahí preguntarte por ese ejercicio de destilación al que te refieres, ¿no? Que estás trabajando ahí en el equipo de La Pieza Oscura con Marcelo Leonard y diciendo que esto es lo que queda, esto es lo que va, esto es lo que se puede hacer, porque también ustedes juegan mucho con la visualidad y hay un trabajo de proyección de imágenes y de luces, que es súper importante. Cuéntanos sobre ese ejercicio. Sí, lo que pasa es que acá lo que hicimos, quiero contar algo sobre las Voyager, es cierto que son 2 sondas exploratorias que la NASA envió al espacio el año 77, casi 50 años atrás, que es como mi edad y de la pancha. Y ellas llevan 2 discos de oro. Esos 2 discos de oro llevan una curatoría de lo que podría haber sido lo mejor de la humanidad el año 77, ¿no? Es un ejercicio que hizo Carl Sagan como director del proyecto, enviar un mensaje al universo. Nosotros, haciendo un guiño a eso también, quisimos hacer un montaje que fuese así también. Tenemos una familia, que es la familia de La Pieza Oscura, donde tenemos gente que queremos y que son grandes autores, y lo que hicimos fue convocarlos a trabajar aquí de manera muy transversal, muy democrática, por llamarlo así, y empezamos a ensamblar el texto ensayo por ensayo con cada una de las propuestas que tenían que ver con la multimedia, a cargo de Pablo Mois, con las luces de Nico Joffre, la música de Dante Leonard y con una dirección de movimiento de la Claudia Vicuña también. Esta constelación, digamos, de autoría iba trabajando paralelamente, o sea, íbamos todos los ensayos trabajando juntos. Y lo que se ve en escena un poco es eso, Marcelo Leonard, por supuesto, es quien hace la dirección artística, pero lo que hace es ordenar o organizar estas autorías que fuimos trabajando juntos siempre. Y eso es un lujo que pocas veces tenemos, ¿no? De estar dialogando. Tengo esta idea, decía el Pablo, la trabajábamos, la sumábamos, la pulíamos con movimiento, entraba sonido. Entonces fue como de alguna manera nosotros creamos una propia Voyager o un disco de oro, que es este montaje que ustedes pueden ver con un texto, claro, que es el incentivo, pero para levantar la luz de estas estrellas que son nuestro equipo también. Sí, y además que efectivamente uno tiene una experiencia teatral y una experiencia teatral en el tiempo, que yo creo que es súper interesante, ¿no? Porque el texto es muy impresionante. Ahora el texto yo lo conocía en términos de que había leído el libro y hay cosas, hay imágenes ahí que están muy puestas, están estas 4 experiencias, estas 4 recuerdos, 4 memorias que van narrando, claro, y que van apareciendo, pero también hay detenciones. Y me pareció muy interesante ese ejercicio de invitar a... Hay una escena en particular en donde estamos escuchando una canción de Nina Simone y escuchamos la canción entera. Entera, 6 minutos. 6 minutos de canción mientras se va armando una imagen y mientras ustedes caminan muy lento por el escenario. Y eso también yo pensaba es un riesgo, ¿no? Es una exigencia para el público decirle aquí quédense ahí. O sea, deténganse. Porque incluso en el teatro hay una llamada, una vocación por el movimiento. Cuéntanos respecto a ese riesgo. A ver, yo creo que aquí era fundamental también lo que proponíamos como a nivel de conceptos, ¿no? Nosotros cuando entramos al escenario lo que el público va a ver es 2 ondas que están o en el espacio o en el cerebro de alguien que recuerda, es un espacio vacío. Por lo tanto, la temporalidad allí en el espacio es otra. Está completamente fuera de nuestros tiempos frenéticos y ansiosos, ¿no? Generar un paréntesis temporal. El teatro de alguna manera lo hace siempre, pero es verdad lo que tú dices, el teatro está cada día más rápido, más ansioso, ojalá las obras duren 20 minutos porque si no nos da lata quedarnos más rato ahí. Y esta es una invitación justamente a lo contrario, a detenernos, a bajar la ansiedad, a entrar en el tiempo de la memoria, que es un tiempo otro, donde los recuerdos vagan allá adentro y asaltan y están detenidos ahí sin que sepamos cuál es la lógica de eso. Lo mismo el tiempo, el espacio. Y es una invitación riesgosa, pero que por lo menos ahora mi sensación en estas 4 funciones que llevamos, que se vuelve una experiencia también gozosa, ¿no? La de detenerse. Sí, hay algo también ahí que pasa con el ejercicio colectivo, ¿no? Yo acuerdo en una que hablamos cuando a propósito de preguntas frecuentes de quienes amamos el teatro, estar enclaustrados y tratar de recuperar esa sensación de comunidad a través de ver obras por Zoom, estas obras híbridas que ustedes hacían en tiempo real y que nosotros veíamos en tiempo real y que después habían, yo no sé si hubo más conversatorios durante ese tiempo, en donde nunca conversamos tanto. Nunca conversamos tanto, además yo
uno ve las obras y en muchos casos, claro, para cuando hay un conversatorio posobra, la mitad de la gente se va. En los Zoom era como todo el mundo quería quedarse, todo el mundo quería decir, estoy acá, persona chiquitita, estoy acá. Claro. Y hay esta necesidad de estar juntos también, y yo creo que en el caso de Voyager, la obra de teatro, lo que a mí me pasó también era esta cosa de estamos construyendo memoria, como tú dices, este nuevo disco de oro de las Voyager, estamos pensando esto juntos, ¿no? ¿Qué estás sintiendo tú de lo que ha pasado con la audiencia? Sí, yo creo que la invitación de la obra también es a pensarnos en colectivo, ¿no? En pensarnos en comunidad. El teatro siempre es una experiencia colectiva que se vive, ¿no? En un momento. Tanto los espectadores, las espectadoras como quienes estamos en el escenario. Pero acá hay una vocación de la obra de invitarnos a sentirnos comunidad, ¿no? A ser parte de un mismo cardumen, a tomar conciencia de eso también. Y es una invitación también a ampliar la mirada, o sea, ampliar la mirada de la memoria más allá de los temas históricos o políticos que siempre nosotros hemos trabajado y ampliarlas un poco más como si fuésemos esa sonda y nos observáramos como humanidad, más allá de nuestro barrio o de nuestra esquina, entender que somos una raza, que somos un colectivo mucho más grande, que somos terrícolas, que no somos nada en el universo y que estamos disputándonos esquinas del planeta, sacándonos los ojos unos con otras con uno, cuando no tiene mayor sentido. Creemos que la memoria de alguna manera es una herramienta para poder también pensarnos en colectivo. Y en la sala algo de eso ocurre. Sí. Es súper loco. Eso nos ha sorprendido bastante, porque si bien hay una intención... claro, uno nunca sabe cómo va a funcionar nada, ¿no? En el escenario, el público completa todo. Y ha sido súper bonito, ha sido muy bonito, muy... devoluciones que hemos tenido que es como sanador. Porque la gente llora bastante en la obra, llora bastante, pero es un llanto dulce, bueno. Además también hay esta cosa de la intimidad. Porque, claro, tú y la Francisca Márquez están interpretando mujeres máquinas, ¿no? Son estas sondas espaciales, pero están en un escenario vacío. Claro. El escenario hay un micrófono, hay como 5 objetos, como props que usan en algún momento. Sí, muy poquito. Que son un libro, unas paginitas, algo así, pero es muy poco. El escenario general está vacío, es el escenario de una de las salas grandes del GAM. Entonces, es enorme. Es un escenario grande que luego se completa hay muchas visuales, como les contábamos, y por supuesto música que va acompañando esto, pero también hay momentos de profunda intimidad, especialmente yo creo que los últimos 20 minutos de la obra son muy íntimos. Y yo creo que ahí también, como que ustedes venían armando escena 1, memoria 2, bla, y ya la última es como la pregunta por la conexión, por el vínculo, ¿no? Sí, quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos aquí, a dónde vamos. Claro que sí, y además algo pasa, que cada uno de los cuadros o de los recuerdos, si bien son recuerdos de archivo, porque todo lo que circula en la obra son archivos, ¿no? Historias reales, son recuerdos un poco comodines o más bien reflejos o espejos. No, yo creo que hay un recuerdo sobre una madre, pero esa madre, que es una madre concreta, es una madre. O sea, todas sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de una madre que está perdiendo su memoria o su capacidad de recordar. Todos sabemos cuando hablamos de alguien que ha perdido un ser querido. Todos sabemos, en el caso del recuerdo del niño que ha sido censurado en su discurso. Todos hemos sido jóvenes y hemos sentido la censura en algo. Nos hemos sentido pauteados, ¿no? Ni siquiera jóvenes, seguimos sintiéndonos pauteados en muchos sentidos. Entonces son vivencias muy universales que yo creo que algo de eso se va tejiendo en el escenario. Todas vamos completando con nuestras propias vivencias esos recuerdos que se nos ofrecen en el escenario, al punto tal que terminamos y ya terminamos todas enredadas nomás ahí, en recuerdos comunes. Ahora, también está esa reflexión, que es una reflexión que está mucho en tu escritura y también en tu dramaturgia, y a mí se me cruzaron los cables porque yo fui el domingo pasado a ver Voyager, y justo estaba leyendo a la Constanza Michelson, que vino el lunes acá al programa. Entonces yo le decía a ella, como que y es su libro, su nuevo domingo, su libro Nostalgia del Desastre, también está construido a partir de un objeto de memoria. Y hace muchas preguntas, desde la psicoanálisis y la escritura fantástica de la Constanza Michelson, hace muchas preguntas respecto a ese momento, ¿no? A cómo relatamos el pasado, desde dónde, cuánto se cuela. Claro. Y pensaba también en la contingencia. Y, por ejemplo, para mí ha sido muy llamativo y es muy gráfico esta idea como de la disputa que hay respecto al octubrismo. Va a estar acá pronto el director de El que baila pasa, este documental. Carlos. Sí, va a estar prontito acá, escritor, además va a venir Carlos Araya. Mándale mi abrazo, yo soy una groupie del Carlos. Bueno, va a estar acá, creo que mañana o pasado, ahí la Tania me va a decir. Ya. Y
El 27. 27 ya. Ya, he pasado mañana. Y claro, y es muy interesante, ¿no? Como la disputa por ese momento, por el octubrismo, que por supuesto no alcanza a estar en Voyagers porque viene de mucho antes, pero tú y yo conversamos mucho de eso y me Sí, parece sí. que grafica muy bien la pelea por el sentido común y por cierta memoria también. Sí, por cómo contamos los hechos, ¿no? Si finalmente la memoria, sobre todo la memoria social, es un relato. Es un relato que alguien cuenta. ¿Quién lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cuáles son los puntos de vista de ese relato? Es lo que, claro, vemos en la actualidad que se está peleando, ¿no? Cómo se ha teñido el relato de la revuelta social como si fuese solo criminalización. Y etcétera. Y ahora lo que está pasando con la película, que no he tenido la posibilidad de verla, pero he visto el revuelo que ha levantado, ¿cierto? Con reclamos de políticos que quieren querellarse contra el Fondar, que le da plata, o el Consejo Es de... como, esto, como un déjà vu, ¿no te pasa? Es Pero es como, que es increíble. llevamos es 30 años en esto, increíble. señores, todavía no aprenden cómo funcionan los fondos. Es increíble. Pero claro, es la disputa por la memoria, que Sí. finalmente es un ejercicio que en cada momento histórico ocurre. Bueno, igual nota al pie, y yo lo vamos a conversar con Carlos, yo la vi en el Festival de Valdivia el año pasado y no es una película que sea una oda épica al octubrismo. Me imagino por conociendo al autor. No, Conociendo no al lo autor, es. yo no creo que sea eso, todo lo contrario. Más bien es una película que se pregunta por si esto fue un sueño. Ah, ¿Desde ya, ya, dónde? ya. ¿No? Ya. ¿Desde dónde? ¿Cómo recordar? O sea, como, ¿en serio pasó eso? O sea, ¿De hace, verdad? hace 5 años estábamos en eso. Y es interesante porque, Claro. porque, por ejemplo, una de las escenas de Voyager, esta censura al joven, además en un liceo progre, yo lo sé, pero ustedes no lo dicen en la obra, y uno dice así como que es sobre un texto sobre el 5 de octubre, ¿no? Claro, claro. Y el cuestionamiento de un adolescente respecto a lo que se heredó y lo que, desde lo luminoso y lo oscuro también. Claro, claro, de la democracia, ¿no? Sin duda. Y lo que yo pensaba respecto a esa imagen, de la polémica que se arma al interior del colegio, que ustedes cuentan en la obra, etcétera, y uno dice así como, pero si ni siquiera podemos hablarlo. No, tremendo, tremendo. Y como tú bien dices, en un colegio progre, ¿no? Claro. Que censura a un joven porque un joven cuestiona, sin dejar de alabar el trabajo que se hizo por la democracia, cuestiona todavía lo que falta por hacer en la democracia. Y es censurado. Y esa historia es muy bonita porque está tal cual, que el discurso es el discurso y las frases que fueron censuradas son las frases, porque eso lo documenté muy bien en el momento, ¿no? Ahora, lo que yo pensaba, Nona, era que, claro, es como, mira de quién te reíste. Luego, esa anécdota que podría haber quedado en el comidillo de ese colegio en particular, luego se transforma en parte de un libro, Parte de un libro. y parte de una obra de teatro y retumba en todos nosotros que no teníamos idea de la historia, no tenemos por qué saber, pero sí nos invita a pensar, a ver, espérate, ¿cómo se nos están imponiendo límites respecto al pensar y respecto al relatar? Exacto, y en la educación de jóvenes, ¿no? Que es como lo más sagrado que debiésemos cuidar. Sí, no, eso fue, y yo creo que es muy cuando a mí me pasó esa, o sea, tuve posibilidad de circular en esa historia cuando estaba escribiendo el libro, y es como que, claro, ahí se me hizo carne, realidad, todo lo que estaba pensando en relación a los márgenes del olvido, y un poco lo que estábamos hablando recién de cómo contamos la historia, ¿no? Cuáles son los límites que se nos imponen para contar esa historia y cómo caemos dentro de esos límites en el olvido. Porque otra cosa que también es importante pensar, siempre cuando hablamos de memoria hablamos de olvido, son las dos caras de la misma moneda. Y el olvido es necesario, o sea, es una gran herramienta que tenemos para sobrevivir. Pero el tema es cuando nos pautean el olvido, Claro. cuando nos hacen olvidar algo que Cuando no es un ejercicio de poder. Exactamente, para manejarnos también. Y ese olvido, evidentemente que no es un olvido sano. Y hay que revelarse. Bueno, no sé si necesitan más argumentos para que vayan a ver. Voyager, quedan 12 funciones. Exacto. Hay funciones jueves a domingo, los jueves a sábado a las 20 horas, los domingos a las 19 horas. A mí me encanta ir al teatro el domingo. Sí. Yo fui el domingo sí, a verla sí. y de verdad es gran experiencia, más y menos gente en las calles, más piola. Es más piolita cuesta todo, menos es verdad, moverse. es verdad. Así que las entradas las pueden conseguir a través de la página del GAM. Nona Fernández, siempre un placer encontrarme contigo. No, Anto, imagínate, para mí también. Muchas Gracias por venir. gracias. Cuídese esa voz, por favor, Sí. para que el De jueves... aquí me esté- callo y me acuesto. Gracias por hacer el esfuerzo de venir a la radio. Nosotros tenemos que despedirnos, pero yo los dejo súper invitados porque voy a estar en Radiópolis a las 5 de la tarde. Cáchate. Ujú. ¿Tú sabías que Carlos ver. Cabezas, de
electrodomésticos. Sí. Y el Angelo Peratini, Ya. de Guaychafe y su Sí. proyecto solista y todo, tienen un proyecto juntos. Qué Sacaron un disco que se llama choro. Cordillera. Ah, sí lo he visto, pero no he escuchado nada. Bueno, tú sabes que tienen un concierto agendado, solo uno, y es en nuestra sala máster. Estupendo. Entonces vamos a estar conversando con Carlos Cabezas y Angelo Peratini a propósito de que van a estar presentándose en Sala Máster su proyecto Cordillera. El disco está, me gusta. Qué buen enredo ese de Oh. gente. Oh, sí. Es más, tan consistente con lo que vienen haciendo. Mm. El disco está nocturno, es muy invernal, está buenísimo y se va a presentar en Sala Máster el 5 de julio. Así que vamos a estar conversando con ellos al respecto. Agéndate, 5 de julio. Ahí todavía va a estar con funciones. ¿Y qué día es? ¿Miércoles? Viernes. Ah, no puedo. Bueno, pero quizás hace otra cosa. Bueno. Pero lo bueno es que queda en la radio. Y Sí, puede escuchar, pues se puede etcétera y más. escuchar. Nosotros tenemos que despedirnos, así que no se pierdan la conversación con Carlos Cabezas y Angelo Peratini a las 5 de la tarde en Radiópolis. También vamos a estar hablando de series con Sol Márquez y el semáforo vuelve mañana. Chao.